Como lo sostuviera en labor parlamentaria, señora presidenta, vamos a apoyar la iniciativa del Poder Ejecutivo en general, no así buena parte de su postulación. Y vamos a apoyar en general pensando en todas aquellas personas que fueron victimizadas, revictimizadas, todas las personas aquellas que porque solo tenían una militancia política terminaron en una prisión, por aquellas personas que porque solo tenían inquietudes intelectuales terminaron en una prisión, por todos aquellos jóvenes que se reunían llenos de entusiasmo hacia el futuro, terminaron en una prisión, por todas aquellas personas que realizaban actividades solidarias y fueron víctimas de una inmensa casa de brujas que se instaló en la República Argentina, por todas aquellas personas que fueron dañadas espiritual y psicológicamente con esas detenciones y como bien contempla el proyecto, después no pudieron encontrar un lugar en esta sociedad. Por todas esas personas voy a votar con las dos manos el proyecto del oficialismo, señora presidenta. Pero hay dos cosas que no voy a votar. Primero, no pueden beneficiarse de este proyecto aquellas personas que tomaron las armas contra las instituciones democráticas. No pueden beneficiarse con este proyecto las personas que atacaron gravísimamente a la democracia argentina. Me estoy refiriendo a las organizaciones armadas, ERP, FARC, Montoneros, AAA, etcétera, todos aquellos grupos que no me los contaron, los vi con mis propios ojos, vi la magnitud de la soberbia armada, la vi, señora presidenta. Entonces vi el daño irreparable que le hicieron a la democracia argentina. No me puedo olvidar el 25 de mayo de 1973, fue mi primer contacto real con este movimiento de masas que es el peronismo. Desde el 66 al 73 habíamos vivido un proceso de dictadura, salvo, 66-73. Mi primer contacto con la democracia recuperada fue el 25 de mayo de 1973. Vivía con mi familia en barrio General Paz, en la parte más cercana al centro. A las 8 de la noche de ese día, camiones viejos, ómnibus desvencijados, carros, toda la seccional quinta, la sexta, el fondo de la seccional 12, bajaba en son de alegría hacia el centro de la ciudad de Córdoba. El peronismo había ganado las elecciones el 25 de mayo de 1973 y ahí pude ver este fenómeno que los historiadores algún día lo explicarán, que era el peronismo en la República Argentina. Ese fenómeno, que lo tengo grabado en mi recuerdo, empezó a esfumarse de a poco. ¿Por qué? Porque 4 días después, el 29 de mayo, la FARC, liberan al secuestrado empresario Enrique Friedman, gerente de la empresa mecánica Lanini. El 2 de junio, la FARC liberan al secuestrado empresario Oscar Castel, gerente de la empresa Coca-Cola. El 4 de junio asesinan al dirigente gremial siempre en la FARC, peronista Pascual Armado. El 6 de junio de ese mismo año, el ERP hace un ataque armado contra la sede del Comando Radioeléctrico de la localidad de Merlo. El 6 de junio el ERP secuestra extorsivamente al señor Carlos Loco, rescate $2.300.000. El 9 de junio el ERP, copamiento de una estación de radio de Avellaneda. El 13 de junio, copamiento de la empresa SCAC con robo de armas, el ERP. El 15 de junio,
Copamiento del domicilio familiar de un ejecutivo de Dálmines Sinerca en Campana. La casa es minada y volada. El 18 de junio, secuestro extorsivo por el ERP del ejecutivo de la empresa Firestone en Lomas de Zamora. Rescate $1 millón. El 18 de junio, copamiento de la empresa Encomet. 19 de junio, el ERP asalta una patrulla judicial con robo de armas y un policía herido. 20 de junio, Montoneros, FARC versus grupos armados dentro del peronismo, 500 muertos en Ezeiza. 20 de junio del 73, ERP ataque al destacamento General Güemes de la policía de la provincia de Buenos Aires. Esto no era Beirut, esto no era Irak, esto era la República Argentina, señora presidenta. 20 de junio del 73, ERP, ataque incendio del domicilio del empresario señor Blois, provincia de Buenos Aires. 25 de junio del 73, asesinato del diputado ERP, del diputado mandato cumplido señor Alberto Armesto. 25 de junio del 73, atentados con explosivos en los domicilios de los ejecutivos de la empresa Fiat. 25 de junio, secuestro extorsivo del comerciante José Sigüenza. 26 de junio, secuestro extorsivo y liberación de Liliana Herín, pago de rescate. 26 de junio, FARC, secuestro extorsivo del empresario Alberto Mazzarella. 28 de junio, asalto a la Universidad Católica de Córdoba, ERP, robo de máquinas de escribir y microscópicos. 12 de junio del 73, Montoneros, secuestro extorsivo del ejecutivo Carlos Pulenta, 920 mil dólares. 13 de junio del 73, por presión ejercida por Perón, renuncian el presidente Cámpora y Solano Lima. Viene Perón en persona a tratar de organizar esta democracia, en persona. La primera respuesta a la decisión de hacerse cargo Perón del poder, FARC, atentado con explosivo al pabellón universitario de Córdoba. 1 de agosto, Montoneros, atentados con explosivo a la Facultad de Medicina de Córdoba. 5 de agosto, asesinato del oficial inspector Tamagnini, Tucumán. Montoneros emite el 25 de agosto proclama contra el gobierno democrático peronista, incitando a la toma de la revolución por el poder. A los montoneros que nos enseñan democracia, tienen que leer un poco de historia. Repito, 25 de agosto de 1973, proclama contra el gobierno constitucional. Perón venía en camino, incitando a la toma revolucionaria del poder, el foquismo, señora presidenta. 6 de septiembre, ERP, ataque y copamiento del Comando de Sanidad del Ejército. Perón venía en camino, señora presidenta, con el objeto de robar material existente armado. En el ataque de la Guardia combaten y son heridos de gravedad varios oficiales y suboficiales del Ejército argentino y también hay muertos. 11 de septiembre del 73, para que lo recuerden los más jóvenes, Gobierno Democrático de la República Argentina, atentado con explosivo a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Montoneros, señora presidenta. Gana Perón con el 62% de los votos, señora presidenta. Aclamación popular al gobierno democrático del general Perón. 2 días después, Montoneros, señora presidenta. 2 días después, asesinato del secretario general de la CGT, señora presidenta. Lo matan a Rucci. Operación Traviata. ¿Sabe por qué se llamó Operación Traviata? Porque le pusieron 22 balazos, señora presidenta, como las galletitas que se vendían en aquel momento. La soberbia armada en la máxima amplitud no pretenderá que nos pidan que hagamos un reconocimiento público a quienes fueron enemigos viscerales del sistema democrático, señora presidenta. 27 de agosto de septiembre, atentados con explosivos, FARC, escuelas 1 y 2 de Mar del Plata.
27 de septiembre, atentados con explosivos de Montoneros, Facultad de Odontología, Farmacia y Bioquímica. 27 de septiembre, no era Beirut, era la Argentina, señor presidente. Atentados con explosivos en la Facultad de Derecho de la UBA. Mes de octubre del 73, vino lo que tenía que venir, señora presidenta. Aparecieron las 3A. El sistema democrático no podía contener semejante locura y apareció más violencia, más locura, señora presidenta. Montoneros, 19 de octubre, atentado con explosivos al Colegio Nacional de Rosario. No quedaba zona del país donde no se sembrara la violencia entre los jóvenes. 19 de octubre del 73, perdón, 9 de noviembre del 73, secuestro extorsivo del dirigente gremial peronista Pedro Saucedo, ERP. 10 de noviembre, atentado con explosivos al domicilio del rector de la Universidad Nacional de Rosario, señora presidenta. Secuestro del gerente general del Banco de Londres, señor Anderson. 24 de noviembre, Montoneros, atentados con explosivos en el Colegio Nacional de Merlo. Los jóvenes argentinos iban familiarizándose con la violencia, atentaban con explosivos a colegios, señora presidenta. Secuestro extorsivo del presidente de la empresa ESO, señor Samuelson. Así entramos en el 74, señora presidenta. Atentado incendiario en el domicilio automóvil del ejecutivo Bargut. Para los jóvenes, escuchen lo que voy a decir ahora. 19 de enero del 74, ataque directo, 240 guerrilleros del ERP atacaron el regimiento de artillería de Azul, una formación de 240 personas que buscaban, era una de las unidades del ejército argentino de mayor armamento, y buscaban el armamento que allí se encontraba, señora presidenta, para la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez, que iba a instalarse un par de meses después en la provincia de Tucumán, señora presidenta. Esto ya está en los libros de historia. ¿Eso era democracia? Eso no era democracia, eso era foquismo, eso era guevarismo, eso era violencia. Lo único que querían era el poder absolutamente por la boca del fusil, señora presidenta. Por eso nos negamos que esta legislatura de manera alguna vaya a dar un reconocimiento a estas personas, porque hay que dar docencia para adelante, señora presidenta. No puede ser que con sabiduría estemos poniendo en prisión a los que desde el Estado destruyeron todas las bases del sistema democrático, señora presidenta, y hoy estemos dando reconocimientos honoríficos a quienes hicieron que la democracia argentina fuera literalmente imposible. 14 de febrero del 74, asesinato del dirigente político, diputado nacional Hipólito Acuña. Háganse cargo de sus muertos los radicales también. Recuerdo, 14 de febrero de 1974, asesinato del dirigente político, diputado nacional radical Hipólito Acuña. 27 de febrero del 74, secuestro de ejecutivos de la SUIF, extorsivos, montoneros, no sé dónde tienen tanta plata. 22 de marzo del 74, asesinato del dirigente sindical peronista Rogelio Coria, en el palier de la planta baja de su departamento. Escuche, señora presidenta, cómo lo mataron a este señor. 2 jóvenes milicianos montoneros estaban allí haciendo el usual ambiental de inteligencia previo a su futuro asesinato. Portaban armas y como advirtieron que Coria, un dirigente popular peronista, estaba solo e indefenso, lisa y llanamente le pegaron 2 tiros en la cabeza y huyeron. Montoneros los arrestó simbólicamente por el inconsulto riesgo corrido y los condecoró por la valiente iniciativa militar, señora presidenta. 23 de marzo del 74, homicidio del cabo primero de la prefectura naval Braga.
Montoneros, 4 de abril del 74, más muerte peronista, señora presidenta. La muerte del secretario general de la Regional San Nicolás de la CGT, señora presidenta, Antonio Pedro Magaldi. Por eso también, hay que tener mucho cuidado cuando se votan estas leyes, porque está la sangre de los compañeros muertos, señora presidenta. Asesinato del ejecutivo de personal de Fiat, Roberto Kiger. 12 de abril del 74, ERP, secuestro extorsivo del diplomático cultural de los Estados Unidos, señor Laum. 10 de abril del 74, asesinato por el ERP de un niño de 6 años, Froilán Vázquez, tomado como rehén en un ataque del ERP. 25 de abril del 74, asesinato, y esto para los jóvenes, señora presidenta. El gobierno justicialista tenía una propuesta para el problema de los grupos armados, y era la continuación de la Cámara Federal Especial en lo penal, para juzgar estas instituciones, para juzgar a las organizaciones armadas. ERP, asesinato del juez federal Quiroga en la capital federal, por el solo hecho de haber integrado la Cámara Federal disuelta por el Congreso Nacional del 73. 29 de abril del 74, secuestro y liberación del señor Samuelson de la ESO, 12 millones de dólares de rescate, señora presidenta. 1 de mayo del 74, enfrentamiento con el peronismo en el acto central del Día del Trabajador de la Plaza de Mayo. Luego de varios disturbios y enfrentamientos, Montoneros se retira de la plaza, señora presidenta. 11 de mayo del 74, las 3A asesinan al padre Mujica. 30 de mayo del 74, para eso hacían falta las armas, señora presidenta. Copamiento de la población de Acheral en Tucumán. Se inicia así las acciones guerrilleras para crear una zona liberada en la provincia de Tucumán. El gobierno del pueblo, que había sido votado por el 62% de los argentinos, tenía en su propio territorio, señora presidenta, una zona liberada. Compañía de Monte, Ramón Rosa Jiménez, señora presidenta. 16 del 6 del 74, atentado con explosivo al gerente de la empresa Minetti Sociedad Anónima. ¿Qué tenía que ver ese señor? 1 de junio del 74, muere el general Perón, lo sucede María Estela Martínez. El 12 de julio, cuando el país necesitaba más de calma, de orden, de organización, Montoneros copa en forma íntegra el pueblo de General Mansilla en la provincia de Buenos Aires. Se robó el dinero del banco y el armamento de la policía. 15 de julio del 74, Montoneros, señora presidenta, asesinato del político radical Arturo Monroy en un restaurante de Ciudadela. Me acuerdo como si fuera hoy de ese hecho. El 17 de mayo del 74, asesinato del periodista y director del diario El Día de la Plata, señor Kreiselburg, en Gonet, provincia de Buenos Aires. Estaba secuestrado en la cárcel del pueblo. Vivíamos en la democracia, señora presidenta, pero estos grupos estaban encarnizados durante la vida de Perón, y Perón, sabiendo que se le iba la vida, intentó de 1000 formas convencer a la tendencia, señora presidenta. He leído los libros de historia, he vivido la historia y sé del esfuerzo que hizo Perón de convencer a la tendencia de que parasen, que así el país explotaba, señora presidenta.